Está bueno el efecto este del... Pero, ahí, está bueno. Dedosify es una herramienta súper potente para hacer load testing. Pero no solamente está pensado para hacer load testing, sino que también está pensado para usarlo en tu pipeline de CI/CD. Tiene miles de opciones. Y hoy lo vamos a probar. Obviamente primero lo vamos a probar con Docker. Y vamos a correr docker run-it, la imagen de Dedosify, después Dedosify-t y la vamos a pasar peladoner.com. Vamos a ver qué podemos hacer con esta línea súper simple. Esta imagen yo ya la tenía descargada y fíjate que lo que va a hacer es, va a pegarle a peladoner.com y va a tratar de reportar el estado. Fíjate que está haciendo, en este caso por defecto, hace 100 intentos. En este caso, por supuesto, todos funcionaron perfectamente. Y tenemos un 100% de OK. Nos da un par de estadísticas, DNS, conexión, TLS, bueno, todo lo que tenemos. Y bueno, obviamente nos respondió 200 las 100 veces. Súper simple, fácil. Vos decís, bueno, Pablo, pero esto es bastante tonto, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con esto? Bueno, vamos a ver. También obviamente podemos instalar el binario. En este caso yo estoy usando Mac, lo podemos instalar en Mac. También funciona para Linux, no funciona para Windows. En el caso de Windows va a tener que usar algo como una imagen de Docker. Y vamos a correr, por ejemplo, un poquito más complejo, esta línea. Vamos a hacer dedosify-t, peladoner.com. En este caso le vamos a decir -o stdout-json. Eso lo que va a hacer es mostrarnos la salida de ese reporte en un JSON y obviamente le podemos hacer un JQ y en este caso average duration y lo que va a hacer es va a exponer ese JSON como salida y con JQ vamos a filtrar la duración promedio y nos va a mostrar la salida. Vamos a tener que esperar que haga las 100 corridas y fíjate que nos devolvió ese número. Entonces ya empecé a pensar las cosas que podemos hacer con esto. Ya podemos usar esto en un entorno CI/CD, podemos tal vez ir y filtrar algún valor, podemos asegurarnos de que nuestra aplicación esté funcionando. Todo esto con una sola línea. Pero esto todavía podemos hacer muchas cosas más. Mirá, en la documentación, que por cierto la documentación está muy buena, te muestran algo como esto. Y fíjate que ya se empieza a complicar. Vamos a mostrar lo que estamos haciendo acá. Target size barra. Y le estamos pasando random int. ¿Qué será eso? Bueno, -d, -n100, el user agent, random user agent, city, random city. ¿Qué es eso? Bueno, mirá qué interesante que está esto, que son variables que el binario de Dedosify ya tiene incluidas y puede empezar a generar cosas. Fíjate que acá lo que va a hacer es generar un entero, un random integer. De acá podemos generar un random user agent y acá un random city. O sea, todos esos son valores que ya tiene el binario y lo podemos usar para empezar a generar cosas y empezar a generar tráfico que puede llegar a ser diferente para no estar haciendo 100 requests que sean todas iguales. Pero antes de mostrar esto, en realidad te lo voy a mostrar en el siguiente paso de usar Dedosify, que es la interfaz web. Y para esto, como hacen en los programas de cocina, que se traen la torta del horno directamente, yo ya tengo corriendo Dedosify en un servidor. En este caso estoy corriendo un servidor de Linode. Este video no está sponsoreado por Linode, linode.com/peladoner, pero vamos a ver cómo funciona acá. En realidad lo que está usando es un Docker Compose, que lo hice usando este script, un curl, ¿sí? Que básicamente se descarga un pequeño script y levanta Docker Compose. Y este es el Docker Compose. Fíjate que tiene varias partes. Tiene un Nginx, tiene una imagen de frontend, una de backend y tiene varias cosas más. Pero directamente les voy a mostrar la interfaz y para esto les voy a mostrar este dashboard. Fíjate que todo esto ya me lo levantó y vamos a hacer un nuevo test. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Vamos a hacer 3 pasos. El primer paso va a ser registrar un usuario. El segundo paso va a ser loguearnos con ese usuario. Y el tercer paso va a ser traernos información sobre ese usuario. Y vamos a ver todas las cosas que podemos hacer con esto. Está muy bueno. Para eso en realidad Dedosify ya tiene como una página que la podemos usar para pruebas, que se llama testserver.dedosify.com, que te permite pegarle a esa API donde puedes registrarte haciéndole un post, puedes loguearte haciéndole otro post, puedes hacer un get para traerte las cuentas de los usuarios y acá te dice cómo tenés que loguearte, username, email y password, obviamente con un JSON, y les voy a mostrar todos estos pasos. Mira, primer paso en realidad vamos a ir a donde dice environments y vamos a crear un nuevo environment que yo ya lo creé, se llama auth environment, y vamos a crear 4 variables mejor dicho. Y fíjate que acá ya estamos usando esas cosas locas que estábamos viendo recién, que era el tema de crear esos caracteres randomizados, esas cadenas aleatorias. Por ejemplo, el username, que ya le pasamos, hacemos un random username, el password, un email randomizado, y vamos a crear una variable nueva que se llama base URL, donde le vamos a pasar testserver.dedosify.com. Fíjate que acá yo incluso le estoy concatenando, ¿sí? --test a cada una de esas cosas. Y vamos ahora sí, vamos a irnos a New Test y vamos a crear el primer paso que va a ser register. Y vamos a poner base URL, vamos a poner /account/register. Y a este le vamos a hacer un post. ¿Y qué le vamos a pasar en este post? Bueno, vamos a ir a body. Mira qué impresionante pronunciación. Vamos a ir donde dice application JSON y acá le vamos a pegar el JSON que nosotros queremos que le pasemos a este
a este endpoint, ¿sí? Le vamos a pasar el username, le vamos a pasar como valor de ese username la variable username, que la creé en el entorno de autenticación. Le vamos a pasar password también con su variable password y le vamos a pasar email también con la variable email. Ahora vamos a ir entonces a New Step, vamos a hacer login. Vamos a loguearnos, también lo vamos a ir a base URL. Acá me olvidé de seleccionar el environment, por eso no me lo marcaba. Ahora sí, base URL. Vamos a poner /account /login, ¿sí? Acá también le vamos a hacer un post. Vamos a pasarle también en el body JSON. Le vamos a pasar el username y el password y ahí nos vamos a loguear. Pero aparte vamos a hacer algo extra, vamos a capturar. ¿Cómo vamos a capturar? Nos vamos a ir acá donde dice capture. Vamos a crear una nueva variable que se va a llamar authToken. La vamos a traer del body. Vamos a extraer de un JSON path que se va a llamar tokens.access. Perfecto. Vamos a salir y vamos a crear otro paso nuevo que va a ser traernos información. Sí, get info, por ejemplo. Nuevamente le vamos a pegar a base URL. Vamos a ir a account. Y acá era account user. Ahora sí vamos a hacer un get, pero vamos a usar como bearer token, ¿sí? En el auth, vamos a usar el token que creamos en el paso anterior, que capturamos en el paso anterior, que ¿cómo se llamaba? Auth token. Y listo, entonces ya tenemos nuestros 3 pasos para hacer un load test a nuestra aplicación. Pero antes de hacer el load test vamos a probarlo. Vamos a irnos acá donde dice debug. Y lo que va a hacer acá es correr estos 3 pasos y nos va a mostrar toda la información que usó. Entonces, en el primer paso hizo un register, ¿sí? Se registró, respondió un 201, que quiere decir acknowledge. Y fíjate que creó un usuario, un username randomizado. Fíjate que puso Christopher Neider, _test. La password, le puso esa password randomizada nuevamente, _test. Y creó un mail randomizado con _test. Perfecto. Segundo paso. Ahora nos vamos a loguear con ese mismo usuario y esa misma contraseña que usamos en el paso anterior. Como ya creamos el usuario, nos logueamos. Nos devolvió el 200. Pero acá donde dice response, ¿sí? En el body nos devolvió el tokens, ¿sí? Access. Y ahí nos devolvió esta cadena en base 64 que es el bearer token para que yo me pueda loguear en el siguiente paso. Entonces voy a capturar ese tokens.access y lo voy a usar como una variable en el tercer paso, que es getInfo, donde yo lo único que voy a hacer es hacer un get a account user y le voy a pasar como autorización bearer esa cadena que capturé en el segundo paso. Y perfecto, nos dio 200. Entonces ya pudimos ver que esto funciona. Ya hicimos estos 3 pasos, nos funcionaron bien, podemos debuguear y ahora le vamos a hacer un pequeño load test. Y acá podemos tener diferentes opciones para hacer nuestro load test. Vamos a ver cuántas iteraciones vamos a hacer. Vamos a hacer 1200, no vamos a hacer tanto, le vamos a hacer 120 nada más. Por una duración de, bueno, le vamos a poner 10 segundos nada más. Y acá podemos hacer el tipo de carga. Queremos que sea lineal, o sea, que empiece y de una se vaya a hacer 120 dividido 10, o sea, 12 iteraciones por segundo. O queremos que sea incremental, que vaya subiendo a poquito, que sea waved, o sea, que sube y baja. Podemos como hacer diferentes tipos de carga. Vamos a hacer incremental y vamos a ir al siguiente paso. Entonces, vamos a hacer estos 3 pasos, vamos a hacerlo 120 veces por 10 segundos y vamos a hacer un load incremental, ¿sí? Vamos a poner un nombre, test pelado. Y vamos a poner Start New Test. Entonces esto realmente va a empezar a hacer load testing contra este endpoint, que nuevamente es un endpoint de DDoSify que te permite usar para probar. Y acá nos va a mostrar de una las gráficas, ¿sí? Fíjate que ya nos está mostrando iteration count y perfecto. Empezó a correr, nos mostró las gráficas, el response time, ¿sí? Más o menos pasó entre 484, después al final empezó a subir un poquito. Acá nos muestra que le pegamos 120 veces, fallaron 0, nos respondieron 106, 200, ¿sí? Hubo un par de 400. Acá podemos ver estadísticas, ¿sí? Tenemos toda la información. Y vamos a hacer una cosita más que me olvidé de mostrar. A ver si podemos volver atrás sin romper todo. No, rompí todo. Vamos a llenar todos los pasos de nuevo. Esto lo vamos a adelantar a ver con la velocidad de la edición. Y acá, en realidad, lo que les quería mostrar, no hace falta que hagamos los 3 pasos, es esta parte, donde dice assertions. Una cosa más que yo puedo hacer, ¿sí? Es hacer como un pequeño filtro para ver si detenemos el load test o queremos reportar algún error. En este caso podemos hacer que si el status quo, por ejemplo, sea mayor o igual que un valor, que falle, o vamos a hacer, por ejemplo, el response time, que sea mayor que 100, que falle. Le hacemos nuevamente debug y fíjate que nos tiró un 201, se nos creó, ¿sí? Y si nos vamos a assertion, bueno, en este caso no falló porque parece que lo hizo muy rápido. Vamos nuevamente a configurarlo, le vamos a poner assertions si es mayor a... Ah, no, tiene que ser menor que 100. Acá lo que estamos diciendo es, que nosotros queremos que nuestro response time sea menor a 100. Ahora sí va a fallar. Vamos a poner otra vez ahí. Vamos otra vez a hacer debug. Y fíjate que nos mandó como un fail. Por más que se creó el usuario, nos dice que el assertion falló porque el response time no fue menor que 100. ¿Sí? En este caso fue
600. Mirá qué bueno que está esto realmente, o sea, te muestra toda esta información y la verdad que podés hacer todo esto con archivos de configuración, podés todo esto codearlo y meterlo en un CICD y que lo haga automáticamente, pero para mí lo que está bueno de esto es que lo podés probar con la interfaz web. Y yo que no soy un QA, yo no sé estas cosas, me cuesta un poco usar estos archivos de configuración, lo pude armar todo de un solo lugar. Y aparte también otra cosa buena que tiene para aquellos que usen Postman y les guste el tema de los environments y todos estos tests de Postman, también podés importar archivos de Postman directamente. Esto está bueno para aquellas personas nuevamente del equipo de QA que saben de estas cosas o el equipo de desarrollo que tiene un poco mejor armado el tema de Postman. Bueno, la verdad que está muy bueno y como dije, esto es totalmente gratis, o sea, cualquier persona lo puede descargar, lo puedes probar con la línea de comandos si querés en tu máquina o podés levantar la interfaz web, 100% libre, 100% gratis. También tienen la versión cloud, la gente de Diosify me contactó para que mostrara también un poco de esto y fíjate que acá tenemos el cuadro comparativo. Si usamos el Diosify Engine tenemos todas estas features, después tenemos el self-hosted, ¿sí? Que es lo que acabamos de probar nosotros. Podemos usar la interfaz esta no code que como decía me gusta bastante, podemos importar de archivo de Postman, no tenés una API, lo malo es que tenés una sola zona donde podés hacer los tests, o sea, esto corre desde un solo lugar donde está hosteada tu aplicación y no podés hacer testeo por ciudad, obviamente, porque tenés hosteado en un solo lugar. Y esa es la principal diferencia entre la versión cloud. La versión cloud tiene una cosa extra, que es en la interfaz, hay una parte donde dice latencia, donde vos podés probar de diferentes ciudades. Ellos lo tienen distribuido por diferentes lugares del mundo y vos podés decir, por ejemplo, quiero que mi load test salga de diferentes lugares del mundo y que me muestre diferentes latencias. Y todo esto lo podemos probar con la interfaz de Dosify Cloud, si la quieren probar. Avísenme si les interesa este producto y si quieren que haga una pequeña entrevista como hice con la gente de CAS. Pero por ahora les quería mostrar esta versión. Es 100% gratis, no les sale nada probarlo. Les voy a dejar el link en la descripción, pero la verdad que me pareció que está muy buena la herramienta. Y aparte es gratis, es libre, la podés probar en GitHub, no tenés que hacer nada, la podés levantar solo, funciona bien, es súper fácil de usar y la documentación es súper completa. Así que bueno, no quería dejar de mostrar esta herramienta que me pareció súper interesante, así que bueno, eso fue todo por hoy, espero que hayas aprendido algo nuevo, suscríbete para más videos, dale me gusta si te gustó. Dale no me gusta. Si en lugar de usar Dosify, a todo esto le tuve que mandar un mail preguntándole cómo se pronuncia, y ellos me dijeron, pero yo le dije no, se pronuncia como yo digo, Dosify. Y en lugar de usar Dosify usas algo como 3 gatos que lo único que hacen es tipear rápido en un teclado y escriben mal el usuario y contraseña porque lo único que saben usar son 4 letras. M, I, A, U. Es la única letra que tienen en su teclado. Nos vemos.